Buenas noches, bienvenidos. Qué bendición poder estar conectados otra noche más. Sé que cada uno de nosotros necesitamos aprender más de Dios. Y a través de estas enseñanzas estoy convencida que Dios le está discipulando. Gracias por conectarse. Recuerde que estamos aquí los días jueves, 8 p.m., hora de Ecuador. Y bueno, no se olvide de compartir el link con todas aquellas personas que tiene a su alrededor y que usted más que nadie sabe que necesita. Quiero esta noche empezar con un tiempo de oración y digámosle al Padre: Padre, hoy te pedimos que tu presencia sea aquí manifestándose en este tiempo, que a través de este medio sé que tú vas a hacer cosas grandes, porque tú lo has prometido, Padre, ya que tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú lo has dicho y nosotros lo creemos. Que esta palabra sea esa llave para que pueda abrir puertas a todos sus hijos. Sé que el mensaje que hoy vamos a dar a través de este medio está cargado de infinito amor de su parte. Quiero que me acompañen por favor al libro de Jueces, capítulo 16, y vamos a estar leyendo desde el versículo 23 al 25. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagon su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. 24. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Mientras oramos a Dios, Él siempre nos carga con una palabra. Dios cada día quiere hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Dios quiere soltar cosas que nunca antes han sido sueltas. Escucharle me provoca mucho gozo, pero también nuestro Padre nos pone condiciones a cada uno de nosotros. Debemos entender que Dios nos da muchas cosas y que también Él nos pone condiciones. Quiero que entienda que su amor puede ser incondicional, mas su bendición nunca es incondicional. El amor de Dios sí lo es. Las promesas de Dios nunca lo son, porque son condicionales. Si tú obedeces, si tú guardas, si tú pones por obra, todas estas cosas te van a llegar y te van a alcanzar. Pero si tú no obedeces y tú no guardas y tú te rebelas, todas estas maldiciones también te van a alcanzar. De manera que cuando Dios quiere dar algo, Dios es condicional en lo que respecta a su obra. Y hay algo muy claro: el precio de lo nuevo de Dios va a hacer caminar y tener la revelación de lo que debe ser el santo temor a Dios. Todos necesitamos saber, entender y vivir el santo temor de Dios. Muchos hijos de Dios hoy han aprendido el santo temor a Dios. Y en la actualidad no solamente hemos tenido la facilidad de que nos enseñen, sino que muchos
lo han perdido también. Pero cuando este se pierde, empiezan a suceder locuras en la vida de cada persona. Yo he visto gente que sin Dios hacen cosas diferentes. Pero también he visto gente que conoció a Dios y siguen haciendo locuras que ni en el mundo lo hacían. De hecho, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios, les dijo y confrontó. Miren, se oye de tal pecado entre ustedes que a mí en el mundo se está invadiendo y muchos hablan, ya no como hijos de Dios, sino como alguien que no conoce a Dios. Pero él les decía que es importante que tengan el respeto y el temor a Dios. Cuando estamos con nuestro Padre, Él nos provee protección, nos cuida, para que cada uno de nosotros podamos vivir en santidad, pero también en obediencia. Porque la gente que pierde el temor a Dios empieza a permitir pensamientos y sentimientos e ideas que de una forma lenta y paulatina se van desconectando de la presencia del Padre. Por eso, si Dios hoy te confronta, no solamente es para regresar al primer amor, sino también nos insta a regresar a una vida donde se nos revela la revelación de la palabra y sobre todo empezamos a practicar la reverencia a nuestro Padre. Hemos leído en este capítulo, en estos versículos acerca de Sansón. Él es un ejemplo de alguien que de forma lenta y paulatina fue perdiendo el temor a Dios. Y tenemos aquí en estos versos a cosas muy violentas que pudimos leer en la palabra, ya que esto está en el libro de Jueces, en el capítulo 16, versículo 25, dice que el hombre fue llamado por Dios, ungido por Él. Este fue un hombre elegido por el Padre. Él estaba llamado a dar victoria a su pueblo para hacer retroceder a los enemigos. Este hombre de Dios, escogido aún antes que él estuviera en el vientre de su mamá, termina sus días. Y dice la Biblia que los filisteos sacaron a Sansón de la cárcel. Y dice la palabra que Sansón le sirvió de juguete delante de sus enemigos. Que nadie llega de un día a otro a ello. Pero sí hay algo que te va a cuidar de una caída, que te va a guardar en la vida. Y si va a haber algo que me va a cuidar, es la presencia de Dios sobre cada uno de nosotros. Es importante tener esa revelación que viene de parte del Espíritu Santo y ese santo temor al Padre. Porque si no tienes esto, pues uno empieza a hacer cosas que no vienen de parte del Padre. Muchas veces hacemos cosas porque nos dice alguien, en este caso, a lo mejor su mami. Pero cuando usted está solo, piensa lo que quiere. Usted mira en su teléfono lo que usted quiere. Usted mira en la televisión lo que usted quiere. De manera que puede venir a la iglesia y si no tiene esa revelación, puede decir cosas fuertes en ese lugar. Esto no te deja discernir ni escuchar cuando Dios te está Y hay algunos aspectos referentes a esto.
Mire, en la Biblia dice que el temor a Dios se refiere a ciertas cualidades que vienen de parte del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y en la primera parte del verso dice: y te haré entender diligente en el temor de Jehová. Este es muy diferente que el miedo al hombre, ya que este genera rechazo, pero el temor a Dios atrae la presencia, la bendición y el favor de Dios a nuestras vidas. Aleluya. Y una de las cosas que le pasa cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida es porque nace algo que nunca había tenido antes. Y por eso al niño hay que formarle con reverencia y temor a Dios. Eso debemos hacer los padres de nuestros hijos. Y aunque ellos hagan cosas equivocadas, Dios lo va a saber y los va a mirar. Esta también es la clave para vivir en obediencia y en santidad. A la única gente que le cuesta andar en santidad es porque no cree en el santo temor de Dios. La santidad no es el empeño de agradar a alguien o al hombre. Santidad es agradar a Dios. Santidad no es lo que el hombre dice de ti. Santidad es que cuando nadie me ve, yo quiero glorificar al Padre con mi vida. La santidad se genera con el temor a Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Qué hermoso versículo. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor a Dios. Pero el temor a Dios también protege. La paz también. La presencia protege el crecimiento. No solamente tuyo de una manera personal, sino también tu ministerio. Y miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Miren lo que hace el temor a Dios en una iglesia. Cuida que no se converse cualquier cosa. Tampoco permite llegar y tomar cualquier decisión. También cuida la paz de tu casa, cuida la paz de tu ministerio. Los hijos de Dios nos mantenemos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. ¿Se ha puesto a meditar que esto es algo glorioso? ¿Sabe cuando usted mira que alguien camina en el temor de Dios? Porque atrae atención y Dios mira y lo bendice. Hoy yo quiero hablarle a las personas que dicen que ya no sienten lo mismo de antes. Porque hay personas que te dicen: ya no siento lo que antes sentía. Ellos piensan que algo cambió en la iglesia y piensan que algo cambió en su espíritu, pero sigue igual. No han cambiado en algo los hermanos, pero estos siguen siendo los mismos de antes, con las mismas debilidades, con los mismos problemas. ¿Será que ha cambiado algo en el entorno? Quizá creen que es la música. Cuando usted ya no siente la presencia como sentía antes, no es porque algo cambió alrededor, sino porque algo cambió dentro de usted. Estás permitiendo cosas que antes no habías permitido. Dejaste de hacerle guerra a cosas que antes le hacías. Cuando el enemigo te tentaba. Mire si usted andaba en la revelación, en la revelación de Dios.
Puede haber dos hermanos en un mismo lugar. Y a lo mejor un solo hermano allí en la iglesia, una guitarra desafinada. Pero la presencia de Dios se manifiesta. Porque Dios no tiene nada que ver con el entorno, sino Él mira el corazón de cada uno de nosotros. Estoy segura que muchos están sintiendo la presencia del Padre. Usted sabe que cuando camina por la calle, la presencia de Dios está con usted. Cuando usted está trabajando en esa fábrica, está la presencia de Dios con usted. Muchas veces nos ponemos a alabar y no podemos dejar de adorar. Porque sabemos que a través de esto entra esa revelación y podemos sentir la gloria de Dios. ¿Cuál es la clave para uno ser lleno de todo esto? El temor a Dios. Lo que sucede es que antes hacía de pronto usted muchas cosas, pero ha pasado el tiempo y de manera lenta y paulatina ha dejado de hacer. Por eso cuando empieza a sentir que algo no está bien, debe permitirle que Dios sea confrontándole. Así como lo hizo, ¿no?, a su pueblo en la iglesia de Éfeso. Mira dónde caíste y vuelve a las primeras obras. Y cuando uno va siendo cristiano por años, se va complicando el caminar con Dios. Los cristianos, mientras más décadas pasan, se les va complicando lo que Dios les dice que hagan. Y porque Dios les dice a la iglesia que es tiempo de volver a las primeras obras. Porque al principio era cuando todo era sencillo, ¿recuerdan? Usted no se iba al trabajo sin orar. Usted no se iba a la escuela sin leer la palabra. Usted no se iba a la universidad sin buscar ese tiempo con el Señor. Usted entendía el valor de cortar con ciertos pecados, pero de forma lenta. Usted hoy comenzó a permitirse ciertas cosas en su vida. Ideas, momentos que te empezaron a enfriar el alma y el espíritu. Pero hoy yo quiero decirle algo. Usted necesita recuperar la presencia de Dios. Usted necesita recuperar la atención del Padre. Acompáñenme por favor al libro de Isaías, capítulo 66, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Porque el temor a Dios es lo que te hace perder el temblor a la palabra, el temor a la palabra. Cuando usted llegó a la iglesia y un pastor le predicaba y te decía algo, tu cuerpo temblaba, ¿verdad? Pero de repente empezaron cosas en tu vida, situaciones que se acumularon. Y ahora el mismo pastor o pastora que te hablaba de parte de Dios, el que te hacía que la unción cayera en tu vida, ahora de repente tú ya no tiemblas frente a la palabra. Y comienzas a argumentarte pensando que es un hombre o una mujer el que está hablando. Estás pensando que esa persona tiene errores, fallas y debilidades. Por eso es muy peligroso perder el temor a Dios. Porque llega un momento donde Dios le está hablando y usted no le está escuchando. El pueblo le pregunta a Dios: queremos darte un lugar de reposo.
Y dice, fantástico, gracias por pensar en mí. Pero Dios les dice, yo quiero que sepan que yo no miro el lugar donde están. Lo que yo miro es el quebrantamiento al humilde. Y es aquel que cuando yo hablo a través de mis profetas, ellos tiemblan delante de mi palabra. Si usted necesita recuperar la presencia de Dios, si usted necesita recuperar la unción del Espíritu Santo, usted necesita volver al temor de Dios. Porque cuando se pierde esto, usted pierde esa idea de decir cosas, de hacer cosas, incluso de decir lo que los ángeles jamás dirían. Cuando usted tiene el temor a Dios, hay una santidad interna que está en todo el tiempo, latiendo en tu espíritu. Dios es el impulso. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Cuando usted quiere ver y sentir la presencia del Señor, recuerde que usted tiene vida, usted no está muerto. Dios está con usted. Como hijo de Dios, usted tiene vida y una vida eterna. El Espíritu Santo me habló algo que no lo había escuchado antes y me dijo, ¿quieres vivir en misericordia o quieres vivir en mi favor? Porque hay muchos creyentes que están viviendo en la misericordia, pero no todavía han logrado entender o no han logrado darse cuenta que hay un acceso para vivir en el favor del Señor. Y allí yo entendí algo muy importante. Logré darme cuenta de cómo mucha gente está confundida. Hay muchos que hablan y que murmuran y maldicen. Y como hijos de Dios no deberíamos hacer esto, ya que muchos de estos son los que no oran, los que no ayudan, los que no buscan de Dios, no leen la palabra, no son de testimonio ni ganan almas para el Señor. Recuerda que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él es clemente y piadoso. Dice la palabra que Él es tardo para la ira y grandísimo en misericordia, de manera que usted puede andar en rebelión y disfrutar de la bendición, porque la misericordia de Dios es grande. Y a veces hay mucha gente que no puede ver la misericordia de Dios y han dejado de asistir a la iglesia. A veces son gente que viven en prosperidad económica como le da el mundo. Ellos no creen en el diezmo, no creen en la ofrenda, no creen en nada. Piensan que su vida está bien sin el Señor. Pero esta noche yo quiero decirles que recuerden que Dios es nuestro Padre y que es tiempo de volver al Padre. Hay que regresar a aquel que nos formó. Debemos pensar que cada uno de nosotros debemos dejar atrás toda maldición. Usted no es un accidente, usted es un hijo de Dios. Y su misericordia está todos los días con usted. Nosotros no hemos nacido para ser juguetes de nada ni de nadie, como lo pasó a Sansón. Qué triste todo lo que él tuvo que pasar. Sin embargo, al final, él decidió volver al Padre. Y allí fue cuando el Señor le devolvió su fuerza y dice que él destruyó todo ese templo. No juegue con la unción, no juegue con su llamado. Yo quiero animarle esta noche a que escuche la voz del Señor y la obedezca.
a que se enganche de lo hermoso que es servirle al Señor, pero sobre todo conocerle. No permita que su falta de entendimiento destruya su vida. Y no solo la suya, sino de pronto la de tu esposa, tu esposo, tus hijos. Los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos. Nosotros hemos sido llamados para cortar toda atadura. Hemos sido llamados para caminar en la bendición del Padre. Nosotros somos hombres y mujeres que vamos en victoria y que no desmayamos ni decaemos. Nosotros somos esos hijos que vamos agarrados de su mano para adelante. Yo sé que esta noche, esta palabra que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros, nos ha hecho meditar. Y sé que si usted revisa, va a estar pensando. No podemos permitir que el enemigo destruya lo que Dios ya cambió en cada uno de nosotros. Usted es Padre de naciones. Usted es linaje escogido, sacerdocio santo, el niño de los ojos del Señor. Dios le ama y escucha sus oraciones. Deje atrás el pecado. Empiece a cuidarse. Y nunca olvide que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Mire, hay mucha gente que entra en una esfera y no entiende qué está pasando. Pero yo quiero animarle a que entre en la esfera del Padre. Él quiere cuidarle, guardarle y protegerle. La iglesia hoy está muy afectada. Es tiempo de pararnos como hijos de Dios. Le animo a que decida ya no jugar con el Padre y que piense que a pesar de estar tibio le va a ir bien. La palabra del Señor no dice eso. Aunque usted ame a Dios y haga las cosas a su manera y no como Dios le dijo, no por eso no va a haber consecuencias. Dios no solo mira tus intenciones, sino que mira cómo está usted. ¿Qué está haciendo? Si sigue haciendo lo que usted quiere o lo que Dios le ha dicho. Recuerde que Dios es paciente y espera, y Él luego actúa. Si no obedeces, te va a adormecer en ciertas áreas en su vida. Hay muchos que están dormidos en las rodillas de un trabajo, dormidos en las rodillas de sus propios sueños, dormidos en las rodillas de sus placeres. ¿Recuerda usted, y volviendo a la historia, cómo a Sansón le cortaron el cabello? Eso para él representaba autoridad. El enemigo quiere avergonzarte, a que te quedes sin autoridad delante de la gente. Quedarse sin cabello es quedar en vergüenza, pero el enemigo fue por otra cosa después. Y mire lo que dice el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando uno pierde el temor a Dios, no solo se da cuenta cuando perdió la presencia. Dios ya no estaba con Sansón y no se dio ni cuenta, porque la presencia de Dios es visible, es palpable en alguien que vive en el temor de Dios. Y muchos confunden la misericordia
presencia, y dice que Sansón se levantó como las otras veces porque Dalila le dijo: sobre ti están los filisteos. Él saltó y las otras veces pues los vencía, pero esta vez él no sabía que Dios ya no estaba con él. No permitamos que eso nos suceda. Estemos atentos. Dejemos de estar tibios. Les animo esta noche para que todos decidan inyectarse, comenzar y volver al camino del Señor. Usted no nació para ser limitado. El amor del Señor no tiene limitación. Pero le pido esta noche que allí en el lugar donde usted está, cierre sus ojos, se arrepienta y le pida perdón al Señor. Dígale al Señor que se equivocó. Dígale que le ama y que necesita su perdón. Exprésele cuánto se arrepiente y prométale no volver a fallarle. Sé que este mensaje de esta noche hará meditar a muchos de los que miran. Gracias por conectarse. Si le gustó, no se olvide de activar su like. Les amamos. Que Dios les bendiga. Los diezmos y las ofrendas son una expresión de gratitud y obediencia a Dios, además de ser una forma de apoyar a la obra de la Iglesia y ayudar a los necesitados. Malaquías 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Si Dios ha puesto en tu corazón apoyar a tu iglesia, te dejamos los datos en esta pantalla. No pierdas la oportunidad de congregarte. Te esperamos en la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Domingos a las 8:45 am. Escríbenos al WhatsApp para ayudarte con más información.